Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 5: El extranjero dentro de tus puertas. Nuestro texto inicial se encuentra en Deuteronomio capítulo 10, verso 19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Número 1. Introducción. Como leímos la semana pasada, cuando un escriba le preguntó acerca de el primer mandamiento de todos, en Marcos 12:28, Jesús respondió afirmando que Dios es uno, y luego dijo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Marcos 12:30. Sin embargo, Jesús prosiguió y expresó algo sobre lo que el escriba no había preguntado: el segundo mandamiento. Sabiendo lo importante que era, Jesús dijo: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Ningún mandamiento mayor que estos? Jesús conectó el amor a Dios y el amor al prójimo en un solo mandamiento, y ese mandamiento era el mayor de todos. Una vez más, Jesús no inventó algo nuevo, algo que los judíos no habían escuchado antes. El llamado a amar a Dios por sobre todo, y la idea de amar al prójimo y de amar a los demás como una forma de expresar nuestro amor a Dios, fueron tomados del libro de Deuteronomio. Parte número 2. Circuncidad vuestro corazón. Deuteronomio capítulo 10, la continuación de Deuteronomio capítulo 9, es básicamente la reafirmación del pacto que Dios había hecho con Israel. De hecho, gran parte de este libro es una especie de renovación del pacto. Es decir, incluso después de su terrible pecado en Horeb, en el monte Sinaí, en el que no bien Moisés los dejó por un tiempo, cayeron en la idolatría. El Señor todavía no había terminado con ellos. Si leemos el capítulo 10, versos 1 al 11, ¿qué sucedió aquí que nos ayuda a comprender que Dios perdonó el pecado de su pueblo y reafirmó la promesa del pacto que hizo con ellos y con sus padres? Moisés rompió las tablas de los 10 mandamientos, Deuteronomio 9:17, una señal del pacto quebrantado. Deuteronomio 32:19. Para demostrar cuánto aborrecía ese crimen, arrojó al suelo las tablas de piedra, que se quebraron a la vista del pueblo, dando a entender de esta forma que así como ellos habían roto su pacto con Dios, así también Dios rompía el pacto con ellos. Por lo tanto, el hecho de que Dios le haya dicho a Moisés que cortara nuevas tablas como las primeras, muestra que Dios aún así había perdonado al pueblo y no había terminado con él. Si leemos Deuteronomio capítulo 10, versos 14 al 16, ¿qué quiere decirles Dios aquí? ¿Cuál es el significado de las imágenes que el Señor utilizó? Aquí hay una mezcla de imágenes: el prepucio, el corazón y la cerviz. Sin embargo, la idea es clara. La circuncisión era una señal del pacto, que es sólo una señal externa. Pero Dios quería su corazón, es decir, su mente, sus afectos, su amor. La imagen de la cerviz simplemente indicaba cuán tercos eran en su renuencia a obedecer al Señor, y básicamente aquí y en otros lugares el Señor les estaba diciendo que acabaran con todas las lealtades divididas de una vez y que lo sirvieran ahora con todo su corazón y su alma. Piensa en todas las veces que el Señor perdonó tus pecados. ¿Qué debería decirte eso acerca de su maravillosa gracia? Número 3. Amaréis al extranjero. En medio de estas amonestaciones, Moisés declara: «He aquí,
De Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Deuteronomio 10:14. Qué expresión tan poderosa de la soberanía del Señor, una idea que también se encuentra en otros lugares de la Biblia. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. Ahora en Deuteronomio 10, versículos 17 al 19, ¿qué otra declaración hace Moisés acerca del Señor también? Más aún, ¿qué le ordena Dios a su pueblo como resultado de esa declaración? Jehová no solo es el soberano, el dueño del cielo y de la tierra, también es Dios de dioses y Señor de señores. Deuteronomio 10:17. Esto no significa que haya otros dioses o dioses menores, como los supuestos dioses que adoraban los paganos a su alrededor. Esto era porque muchos, incluso los seres humanos, se habían hecho en su egoísmo dioses a sí mismo. Más que hablar de que solo Él es el único Dios, Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Más bien es una forma de afirmar su supremacía total sobre todos los demás poderes, reales o imaginarios, ya sea en el cielo o en la tierra. El pasaje también dice que Él es el gran Dios todopoderoso y que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Todo esto es parte de un mensaje mucho mayor. Jehová es tu Dios y tú eres su pueblo, debes obedecerle. ¿Qué contraste tan poderoso se presenta aquí también? Sí, Jehová es Dios de dioses y Señor de señores, el gobernante soberano y sustentador de su creación. Colosenses 1:16 y 17. Pero también se preocupa por los huérfanos, las viudas y los extranjeros, y muestra su cuidado al satisfacer sus necesidades físicas inmediatas. El Dios que toma nota cuando un gorrión cae al suelo, Mateo 10:29, conoce la difícil situación de los marginados de la sociedad. En otras palabras, es como si el Señor le estuviera diciendo a todo el pueblo: está bien, tal vez sean ustedes los elegidos, son especiales y, por supuesto, los amo, pero también amo a los demás, incluyendo a los necesitados y a los desamparados que hay entre ustedes. Y, así como yo los amo, ustedes también deben amarlos. Esta es una de las obligaciones del pacto y también es muy importante. Leyendo Salmo 146 versos 5 al 10, ¿cuál es el mensaje del Salmo que refleja lo que Dios está diciendo aquí y qué debería significar esto para nosotros hoy como cristianos? Número 4. Porque extranjeros fuisteis en Egipto. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Deuteronomio 10:19. ¿Cuál es el mensaje para el antiguo Israel aquí? ¿Cuál debería ser el mensaje de este versículo para nosotros hoy también, que vivimos en el siglo XXI? Muchos siglos antes, el Señor le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Génesis 15:13. Ver además Génesis 17:8 y Hechos 13:17. Esto es, por supuesto, lo que sucedió, y en los primeros capítulos del Éxodo, la dramática historia de su redención y la salvación de Egipto. Éxodo 14:13 y 15, verso 13. Aquí se registró para la posteridad como anuncio de la redención y la salvación que se nos ha dado en Cristo Jesús. En este versículo, el Señor quiere que recuerden dónde habían estado y lo que habían sido, es decir, extranjeros en otra tierra.
En otras palabras, el Señor les dice: recuerden cuando eran marginados y esclavos de la sociedad. Estaban a merced de quienes eran más fuertes y podían abusar de ustedes. Aunque Israel era una nación escogida, llamada por Dios reino de sacerdotes, Éxodo 19:6, y aunque habían algunas diferencias entre ellos y los extranjeros que vivían entre ellos, especialmente en lo respectivo a algunos servicios religiosos, en materia de derechos humanos, el extranjero, la viuda y el huérfano debían ser tratados con la misma equidad y justicia que los israelitas nativos demandaban para sí mismos. Ahora en Mateo 7:12, ¿cómo encapsula, cómo encierra el versículo lo que el Señor estaba diciendo al antiguo Israel acerca de cómo debían tratar a los débiles que hubiera entre ellos? Esta advertencia a Israel acerca de cómo debían tratar a los marginados de ninguna manera era la norma en el mundo antiguo, donde en algunos casos los marginados eran tratados como animales o aún peor. En contraste, Israel debía ser diferente, una luz para las naciones, y esa diferencia se haría evidente, luciría en el Dios al que adoraban, en cómo lo adoraban y en todo el sistema de verdades que Dios les había dado. Sin embargo, su trato amable hacia los marginados podría haber sido un poderoso testimonio a todo el mundo de la superioridad de su Dios y de su fe al que ellos, el pueblo israelita, adoraba, que en cierto sentido era el objetivo de su existencia como pueblo. Dar testimonio al mundo acerca de el Dios Todopoderoso, el verdadero Dios. Número 5. Juzgad justamente. Como creyentes hemos sido llamados a reflejar el carácter de Dios. Originalmente habíamos sido hechos a imagen de Dios, una imagen que luego el pecado desfiguró. Y, como vimos, cuando Moisés habló del poder y la majestad de Dios, también dijo que Dios no aceptaba sobornos y que se preocupaba por los débiles y los marginados. Dios hace esto, por lo tanto, nosotros también debemos hacer lo mismo. En los siguientes pasajes de Deuteronomio, ¿cuál es el tema común entre todos ellos? Capítulo 1, verso 16, capítulo 16, verso 19, capítulo 24, verso 17 y capítulo 27, verso 19. Es casi proverbial el hecho de que los débiles, los pobres y los marginados no obtengan el mismo tipo de justicia en la mayoría de los tribunales humanos que quienes tienen dinero, poder y conexiones. No importa el país, la época, la cultura, ni cuán elevados sean los principios de justicia y equidad consagrados en constituciones o leyes o lo que sea. La realidad sigue siendo la misma. Los pobres, los débiles y los marginados casi nunca obtienen la justicia que otros reciben. Por eso es notable lo que el Señor mismo estaba diciendo aquí. Esta injusticia, que está en todas partes, no debe cometerse en Israel, entre el pueblo de Dios, los que lo representarán ante el mundo. En cierto sentido, para usar un término de la era moderna, el Señor quería que hubiera igualdad ante la ley en el antiguo Israel. Pero esto va más profundo que un asunto de mera jurisprudencia. Santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Levítico 19:2. Ellos sabían quién era el Dios verdadero, tenían las formas correctas de adoración y daban las ofrendas correctas. Eso está bien, pero en definitiva, ¿de qué servía todo eso si maltrataban a los débiles, a los pobres y a los extranjeros entre ellos? Vez tras vez, en los escritos de los profetas, el Señor critica a los opresores de los pobres y todos los necesitados de Israel. ¿Cómo ser santo y maltratar a los demás al mismo tiempo? No se puede, sin importar cuán estricta sea la adhesión a los ritos religiosos correctos.
Ahora en el libro de Amós, capítulo 2, verso 6, capítulo 4, verso 1, capítulo 5, verso 11, Isaías, capítulo 3, versos 14 y 15, capítulo 10, versos 1 y 2, y Jeremías 2, 34, ¿qué dicen los profetas que refleja lo que el Señor había advertido sobre el antiguo Israel? Estas palabras, ¿qué nos dicen a nosotros hoy? Número 6. Religión pura ante Dios. Al leer Deuteronomio capítulo 24 versos 10 al 15, qué principios importantes se expresan aquí con respecto a cómo debemos tratar a los que están bajo nuestro control. Una vez más, vemos la preocupación del Señor por la dignidad humana básica. Puede ser que alguien te deba algo y sea hora de recobrarlo, pero muéstrale un poco de respeto, un poco de dignidad. ¿Sí? No irrumpas en su casa para exigirle. Espera afuera y deja que él salga y te lo dé. Deuteronomio 24 versos 12 y 13 parece decir que si algún pobre te da su manto como garantía, al menos debes dejarlo dormir con él durante la noche. Los otros versículos hablan de cómo tratar a todos los pobres que trabajan para ellos, que pueden ser oprimidos con tanta facilidad. No los opriman, porque a los ojos de Dios es un pecado y por cierto muy grave. Nuevamente, si Israel debía dar testimonio como pueblo santo que anda en la verdad en medio de un mundo lleno de errores, idolatría, maldad y pecado, seguramente tendrían que ser amables con los más débiles y marginados de entre ellos. De lo contrario, su testimonio no serviría de nada ante todo el mundo. Ahora en Santiago capítulo 1, verso 27 al capítulo 2, verso 11, ¿qué dice Santiago aquí que refleja lo que el Señor le estaba diciendo a su pueblo en Deuteronomio? ¿Qué importancia tiene el hecho de que en estos versículos Santiago conecte el maltrato a los pobres con los 10 mandamientos? Aunque no hay nada en los 10 mandamientos que tenga relación directa con usar favoritismo hacia los ricos en auténtica discriminación de los pobres, adherirse estrictamente a la letra de la ley y al mismo tiempo maltratar a los pobres o los necesitados constituye una burla de la propia profesión de fe y de cualquier pretensión de guardar los 10 mandamientos. Amar a tu prójimo como a ti mismo es la máxima expresión de la ley de Dios, y esta es verdad presente tanto ahora como lo fue en la época de Santiago y como lo fue cuando Moisés le habló a Israel en las fronteras de la Tierra Santa. ¿Por qué nosotros, como cristianos, que nos tomamos en serio la observancia de la ley, debemos cerciorarnos de tomar en serio las palabras de Santiago y Deuteronomio? Según lo que leemos en Santiago, ¿por qué creer en la observancia de la ley solo debería fortalecer nuestra determinación de ayudar a los pobres, los necesitados y extranjeros entre nosotros? Número 7. Conclusión y para meditar. Es difícil imaginar que aun en las mejores épocas, como en los reinados de David y Salomón, cuando la nación de Israel había sido tan bendecida por Dios, sin embargo, quizás haya oprimido tanto a los pobres, los desamparados y los marginados de entre ellos. Por eso, como pisotean al desvalido y le imponen tributo de grano, no vivirán en las casas de piedra labrada que han construido, ni beberán del vino de los selectos viñedos que han plantado. Yo sé cuán numerosos son sus delitos, cuán grandes son sus pecados. Amós capítulo 5 versos 11 y 12. El Señor entra en juicio contra los ancianos y jefes de su pueblo. Ustedes han devorado la viña y el despojo del pobre está ahora en sus propias casas. Isaías 3:14. Y tenemos para los que las necesitan las preguntas para dialogar. Pueden detener el video para tener tiempo suficiente.
Por eso hoy, queridos amigos y amigas, tenemos una nueva oportunidad de ver la nueva dimensión de los mandamientos y la voluntad de Dios. Dios es amor y quiere que lo amemos a Él por sobre todo y todos, pero que también amemos a nuestros prójimos, especialmente nuestra familia y amigos y hermanos de la Iglesia, pero también a nuestros vecinos y a la comunidad que nos rodea. Esto es cumplir el más grande mandamiento que Dios en Jesús nos renovó al decir: amarás a tu Dios con todas tus fuerzas y con todo tu corazón y tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es para ti mi mejor deseo. Que Dios nos bendiga.